Pues la región creció mejor que esperábamos el año pasado, es decir, casi en 3%. Y Paraguay obviamente tuvo una experiencia distinta por la sequía, ¿no? Tuvo una caída más o menos, creo, de 0.3% o algo así. El año que viene para la región, debido a un descenso en los precios de materias primas, en tasas de interés globales más altos y un crecimiento más lento en la G7 y en China, esperamos más o menos 1,6% crecimiento para la región. Se habla también de posibles recesiones. Bueno, nosotros tuvimos, así como lo mencionabas, Bill, situaciones locales. Ciertamente esperábamos que este 2022 ya sea el año de la reactivación, al menos así arrancábamos el año con esa expectativa. Y bueno, lamentablemente, como somos un país muy dependiente del agro y bueno, tuvimos otra sequía y que fue la sequía histórica, lamentablemente estamos hablando de otro año malo. Pero en general, ¿se podría presentar eso de nuevo? Pues estamos esperando un año mucho mejor para Paraguay, como 5,2%, en contraste con el resto de la región, que, como le dije, con las tasas de interés, especialmente en los Estados Unidos, subiendo, y un crecimiento muy lento en China y la G7, y el resto de América Latina con un crecimiento mucho menor. Hasta ahora no estamos hablando de recesión, ¿no? 1,6 no es excelente en términos de crecimiento, no, pero no es recesión. Sin embargo, tenemos que estar muy pendientes en cualquier momento de crecimiento más lento de la situación de los hogares menos favorecidos, ¿no? En términos de sus necesidades, especialmente en un contexto donde la inflación en términos de combustibles y en términos de alimentos ha sido fuerte. ¿Se espera que la inflación se vaya desacelerando o vamos a seguir teniendo estos aumentos sucesivos de los precios de nuestros IPC? Pues estamos esperando una caída lenta. La inflación ha sido un poquito más resistente que esperábamos al principio, ¿no? Pero la región, con la excepción de como 3 países, ha ido más o menos en la misma situación que la OCDE. Entonces, como Paraguay, Chile, Uruguay están, por ejemplo, en más o menos 7%, ¿no? Que no es bueno, digamos, y especialmente con el precio de combustibles y alimentos, es, como le dije, para las familias más vulnerables es un problema grave. Sin embargo, estamos esperando que este 7% se mantiene y baja en los años que vienen. Bueno, y justamente siempre dicen los economistas que la inflación es el impuesto más injusto porque le afecta sobre todo a esa gente que menos poder adquisitivo tiene. Y ante ese desafío de poder tomar decisiones políticas públicas que finalmente terminen en generación de empleo, en redistribución de las ganancias, es que se encuentran los gobiernos en general en Latinoamérica y el Caribe y en Paraguay en particular. Y una de las recomendaciones justamente, y haciendo énfasis a lo que planteaba el Banco Mundial, la inversión social, la inversión en obras. ¿Cómo poder continuar con el ritmo de inversiones? Ese desafío, por ejemplo, tenemos también aquí en Paraguay. ¿Cómo continuar con este ritmo de inversiones que venimos teniendo, considerando que con la pandemia nos sobreendeudamos? Con la pandemia nosotros llegamos a nuestros límites en materia de lo que se recomienda para tener unas finanzas sanas a nivel de finanzas públicas. Entonces, ¿cómo encontrar ese camino o hacia dónde ir para continuar con ese nivel de inversión que necesitamos finalmente para la reactivación económica? No, tiene toda la razón. Es exactamente el problema, es exactamente la razón que el segundo capítulo del informe trata precisamente de cómo abrir más espacio fiscal. Para nosotros, sí, en el corto plazo tenemos problemas con la inflación, tenemos problemas con una desaceleración de la economía global. Sin embargo, tenemos un problema de largo plazo, es decir, que estamos creciendo como región en 2,5%, eso es más o menos el ritmo que crecimos en la década de los 2010, y no es suficiente para aliviar la pobreza, para
para aliviar las tensiones sociales, ¿no? Tenemos que crecer mucho más. Entonces, por eso es obvio que tenemos que invertir mucho más en términos de infraestructura, pero también en educación y en una variedad de elementos de crecimiento que tenemos que hacer. ¿Cómo se hace eso? Exactamente como usted dijo, con este peso de lo que gastamos durante la pandemia y un déficit persistente. Es exactamente porque enfocamos primero en cómo podemos hacer los gastos gubernamentales más eficientes, que estimamos que como región se puede ahorrar más o menos 17% de los gastos fiscales si diseñamos las transferencias mejor, si hacemos compras como gobiernos mejor, si estamos más cautelosos como la manera con los salarios en el sector privado.